colaborador, nuestro entrenador personal Agustín Barrone, que está dispuesto a poner a toda Málaga en forma. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Sé Movimiento con Agustín Barrone, cada 2 jueves aquí en el magazín de PTV en Málaga TV. Y hoy vamos a seguir hablando de mitos en torno al entrenamiento personal, al ejercicio, al deporte. Si te parece, vamos a ampliar algunos mitos más que en el anterior programa no pudimos abordar, pero también vamos a recapitular rápidamente, recordar los mitos de los que ya hemos hablado. Vale. Por ejemplo, tú siempre haces hincapié en el tema de que más no siempre es mejor. Sí, recordemos que ir a lo loco no nos va a beneficiar en cuanto a nuestros objetivos. Siempre vamos a programar de manera un poco más inteligente, de manera un poco más cautelosa también, por qué no decirlo, en vez de hacer por hacer y esperar a que nos acerquemos a nuestros objetivos por, no sé, por un milagro. En cuanto a la población mayor, hay un mito que dice, deben entrenar fuerza. Eso es, habíamos visto cómo las recomendaciones habituales hacia personas mayores eran caminar, nadar, si eso, cosa que no es suficiente ni para mejorar su salud ni sus marcadores de salud. Entonces la recomendación de que entrenen fuerza, ya sea con pesas o ya sea con peso corporal, cosa que vamos a ver después, es muy recomendable y muy beneficiosa. Para perder grasa no hace falta horas y horas de cardio. No, por supuesto que no. Y ese, como habíamos dicho, es un mito que se sigue viendo mucho en gimnasios comerciales donde, por ejemplo, la típica persona, chico o chica, quiere perder grasa y se mete a la cinta 1 o 2 horas y después no hace nada. Y si le suma una restricción calórica muy fuerte, nos estamos alejando más del objetivo de los que nos queremos acercar. Se da una cascada de reacciones por la cual no es que perdamos tanta grasa, sino perdemos musculatura, que es al final lo que nos va a dar salud y lo que nos va a dar esa estética, esa tonificación que se suele escuchar que vamos buscando. Entonces, menos cardio, de forma más controlada, más moderado, mejor planteado y entrenamiento de fuerza. Agustín, también en el anterior programa hablábamos de carbohidratos y de su ingesta por la noche, y en torno a esto también hay algún mito. Eso es un mito. Se ha dicho, se ha solido escuchar que los carbohidratos por la noche engordan. No se sabe nunca el motivo, pero engordan. Esto es totalmente falso. Incluso nos pueden beneficiar para conciliar el sueño o si tenemos un entrenamiento o una actividad extenuante al día siguiente, a la mañana, al mediodía, pueden servirnos como para ir con ese combustible, con el tanque lleno. Ajá. Oye, también en estos últimos tiempos se escucha mucho eso de es recomendable 5 comidas al día. Normalmente estamos habituados a pues desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y es verdad que se escucha con mucha frecuencia, todavía hoy, el tema de la recomendación 5 comidas al día. Esto también, También ser es un mito. muy matizable, ¿Sí? es muy matizable, porque siempre hablamos en condiciones normales, obviamente ante patologías o casos especiales es interesante abordarlo de forma más específica y concreta, pero para, como decimos, gente que no sufre de ningún problema metabólico o que su actividad diaria es normal, que hace sus sesiones de entrenamiento y ya está, que no es élite tampoco, el hecho de comer 5 veces al día de forma obligatoria no te va a aportar nada. Tampoco es malo, pero no es una obligatoriedad que tengas que seguir a rajatabla día tras día. Puedes comer 3 veces, 2. Si comes una, pues allá tú. Que no es después tan ideal, por ejemplo, una. Vale, es verdad, pero como poder se puede. 3, 4 comidas, las que tu cuerpo te pida o las que te guste hacer. En función también de la actividad que luego haga, ¿no? La actividad y tu realidad sociolaboral. Claro. Porque Si tienes un trabajo sedentario, pues si estás comiendo 5 veces al día, difícilmente vas a quemar eso. Si metemos calorías de la cuenta, sí. Claro. O por ejemplo, si tienes un trabajo que te consume muchas horas al día y no puedes disponer de esos breaks, esos descansos para comer, pues nada, hay que ajustar a eso. Al final es tu trabajo, ¿no? Claro. Vale. Oye, el tema de los frutos secos no son tanto nuestros enemigos como a veces nos venden, ¿no? Siempre Sí que sea consumo moderado. Ahí está, sí que son muy calóricos, es verdad. Los frutos secos son muy calóricos. Después podemos hablar de cuánto se metaboliza y si realmente son las calorías que ponen detrás en el paquetito. Pero en una dieta normal, bien planteada, en unas condiciones de vida saludables, pueden tener cabida perfectamente en nuestro puñadito diario, 2 puñaditos diarios, lo que nos guste. ¿Se puede comer huevos diariamente o no? Sí, en condiciones normales, como Sí. siempre decimos, al margen de cualquier patología específica, sí, por supuesto, puede ser. Además, es un alimento muy nutritivo y que a largo plazo va a ser muy saludable para nosotros. Oye, y esto de que la gente, sobre todo que está muy en el ejercicio, en el deporte, que solo comen la clara y no la yema, ¿esto tú cómo lo ves? A ver, puede ser que
También hay que ver el contexto de la dieta en su totalidad. Siempre hablamos de que ningún alimento por sí solo te va a engordar o ningún alimento por sí solo te va a hacer adelgazar. Sí que es verdad que en estas ocasiones se deja un poco la yema de lado por tal vez el colesterol, por la grasa, por tal. Si realmente está planteado en su conjunto con cierta lógica, vale, pero estás perdiendo nutrientes que a la gran mayoría de nosotros nos va a beneficiar de sobremanera. Entonces, bueno, tal vez solo basarnos en claras no sea buena idea para, como decimos, personas de a pie, ¿no? Perdemos entonces nutrientes que son también importantes. Muy Y además, interesante, sí. yo pienso que una yemita sí que nos va a hacer, ¿no? Nah, tampoco por un huevo, 2 huevos diarios, si Tampoco, está bien ¿verdad? encajado en la dieta total, como decimos, No va a hace pasar daño, nada. no tiene por qué hacer daño. Bueno, pues vamos ya así ahora a abordar 4 mitos nuevos que afrontamos en el programa de hoy en torno a el ejercicio, al deporte, en general, bueno, pues un poco a lo que estamos abordándonos en estas últimas semanas en el espacio de ese movimiento. El mito 1, en torno a las sentadillas. A ver, ¿qué me cuentas? Bueno, en torno a la sentadilla, press banca y peso muerto, a raíz de que hay gente que si no haces esos ejercicios en el gimnasio, te dice que no estás haciendo nada. O sea, no, vamos a parar un poco el carro. No son ejercicios obligatorios. No hay ningún ejercicio obligatorio. O sea, siempre están los ejercicios básicos, que son los que más musculatura involucran, los que más se suelen ver, press banca, sentadilla, dominadas, peso muerto, press militar. Todos esos ejercicios son los más comunes de ver, pero ninguno es obligatorio. Como siempre decimos en programas anteriores, hay que adaptar el ejercicio a la persona y no la persona al ejercicio. Si a ti, por lo que sea, no te conviene hacer un peso muerto, no lo hagas. No es porque, no, este es el ejercicio que más masa muscular involucra, el que más kilos se tiran y el que mejor me va a hacer. Tal vez no. Tal vez, no sé, sufras de alguna limitación, de alguna restricción, por decirlo suavemente, que te impida en un principio realizar ese ejercicio. Podíamos empezar por una base para ir asentando una correcta movilidad y funcionalidad en pos de realizar ese ejercicio y si te interesa para tus objetivos y necesidades. Si no, no. El mito 2 que vas a tocar ahora, el tema de las pesas. No solo se entrena fuerza con pesas. Esto es un mito que también hay que romper, ¿no? Eso lo decíamos con el tema de los abuelitos, Sí. que la fuerza al final se puede entrenar de dos formas, básicamente dicho. Con sobrecarga, con peso extra, o con autocarga, con tu peso corporal. Entonces, es un error pensar que solo entrenamos fuerza con peso extra en el gimnasio, cuando te montas la barra, tus discos y tal. Es un error porque entonces deja fuera de la ecuación a mucha gente que no está preparada para tirar esas pesas, para levantar esas pesas, pero necesita entrenar fuerza. Y lo puede hacer con el propio peso de su cuerpo. Por ejemplo, la gente mayor, Sí. ¿cómo se va a poner una barra cargada aquí Claro. arriba para hacer sentadilla si nunca ha hecho en su vida y aparte tiene limitaciones y tal y cual? Solo levantarse de la silla, sentarse, levantarse de la silla, como hemos mencionado en anteriores Sí, programas, con sí, gente sí, sí. obesa, por ejemplo, Sí. ya es suficiente, ya estás entrenando la fuerza. Oye, por ejemplo, las piernas, ahora mismo que te tenemos aquí en plató, A ver. y a lo mejor hay mucha población también mayor que está viendo el programa, ¿qué recomendación le darías para alguien mayor que está ahora mismo viendo Málaga TV, este bonito programa, y cómo podría, pues, un poquito trabajar la fuerza en las piernas? ¿Qué le recomendarías? Como siempre, hacerse evaluar. Sí, para Siem- no... Claro. Siempre hay multitud de factores que pueden Pero hacernos... si estamos, si no tenemos ninguna patología específica o algún tipo de lesión, ¿qué podría hacer ese espectador mayor que esté viendo el mismo el programa con sus piernas? Como ejercicio sentado, ¿eh? Que ya para una persona mayor es, vamos, es una buena noticia no sufrir de ningún dolor, de Hombre, ninguna por supuesto. restricción, por supuesto. Ojalá fuera así con todos los casos. Tan solo, como decíamos, con levantarse y sentarse en la silla ya estás haciendo un trabajo de piernas brutal. Y levantando, por ejemplo, las piernas o algo así, no, eso no. Depende de la calidad muscular y de las necesidades que tenga esa persona. Por lo general, ya el hecho de levantarse, levantarse ¿no? de una silla, aparte, es entrenamiento funcional. Te Claro. va a servir al día a día, va a ser un objetivo viable. Entonces, uno de esos ejercicios puede ser. Otro ejercicio que me invente ahora muy rápido, Sí. levantar las bolsas de la compra, pero bien levantado. También involucramos esa cadena posterior, glúteos, isquios, que suelen estar, sobre todo el glúteo, dormidos Sí. por nuestra tendencia a estar sentados muchas horas. Bien hecho, con la espalda recta, previo análisis del movimiento y de necesidades. También puede ser un ejercicio que es fácilmente ejecutable y que a la larga nos va a reportar beneficios. Un tercer mito que vas a abordar esta tarde, el tema de la sudoración. ¿Realmente se pierde más grasa si sudamos más o no está relacionado?
no está directamente relacionado. Entonces, hay gente que suda muchísimo y hay gente que suda muy poco, pero lo que va a constar en realidad en cuanto a la pérdida de grasa es cuántas calorías estás quemando. Entonces, si es un invierno crudo y llevas poco abrigo, normal que no sudes lo mismo que un verano con el sol a 40 grados, ¿sabes? Claro. Entonces, pero haciendo la misma actividad se va a quemar las mismas calorías en un principio. Al final la sudoración principalmente es agua y electrolito. Claro, el líquido sobre todo, ¿no? Lo El que líquido. perdemos es líquido. Si después lo vas a reponer, esa pérdida de peso principalmente va a ser de agua, la que se ha visto durante la práctica de ejercicio físico. Lo que va a contar siempre, antes que cualquier cosa, es el déficit calórico y el ser activos en nuestro día a día, como bien hemos dicho. Bueno, y este mito yo creo que es súper interesante, sobre todo para todos aquellos que quieren perder el flotador. Abdominales. Las abdominales realmente es la clave, es el ejercicio estrella para perder el flotador, para perder esos kilitos de más, esa grasa abdominal y tener un abdomen pues tipo tableta de chocolate. Lo que tenemos que tener en cuenta, sí o sí, es que la pérdida de grasa localizada en un principio no existe. ¿Hay algún estudio por ahí que deja alguna tendencia a una línea de investigación para tal vez arroje resultados positivos a largo plazo? Pero sabemos que a día de hoy eso no existe. El cuerpo va a coger grasa de donde él quiera. Entonces, es caprichoso el cuerpo, ¿eh? Es un poco caprichoso. Y a la hora de comer y de excederse, que fácilmente se va a la alacena esa grasa, que normalmente es o el abdomen, o la barriga, o el culete, ¿no? En esos eventos que nos gusta comer un poquito de más, deleitarnos. Me veo yo por detrás, me voy yo aquí. Vale, es pues caprichoso, el entonces, metabolismo. ¿quién no ha visto que dice la persona, bueno, voy a perder un poco de grasa abdominal, voy a hacer abdominales? No, eso no funciona así. Lo primero, tienes que asentar ese déficit calórico del que hablábamos también en otros programas, porque si no, no vas a perder grasa. Si gastas esto y estás consumiendo esto, te vas a quedar igual, claro, dejando la composición corporal en otro lado. Estamos hablando solo de perder peso, perder grasa, ¿vale? ¿Qué debemos hacer entonces antes que un ejercicio tan analítico como por ejemplo abdominales porque queremos perder ese flotador? Involucrar la máxima cantidad de masa muscular posible. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos gastando más calorías. No solo estamos aportando un beneficio a nuestra musculatura, como bien hablamos del entrenamiento de fuerza, sino que además estamos haciendo que nuestro cuerpo gaste más. Para tal vez el mismo tiempo invertido, gastan más calorías, acompañado de un déficit calórico bien planteado, eso nos va a ayudar a que sea más fácil esa pérdida del flotador. Después está la típica grasa rebelde que podemos atacar con mi compañero nutricionista, porque sí que hay estrategias, se complica un poco la cosa cuando ya consigues una definición, una pérdida de grasa notable, que queda esa grasita rebelde, ¿no? Esa chicha. Oye, pues podríamos dedicar el próximo programa, si él puede, te lo traes dentro de 2 semanas y hablamos de esa grasa rebelde, que sería interesante. Pues apúntalo porque sí que seguro que lo vamos a tratar muy pronto, porque da para hablar y es muy interesante. Muy bien. Oye, Agustín, muchas gracias. Para encontrarte en redes sociales, sugerirte contenidos para el espacio, alguna pregunta que quieren hacerte los espectadores, ¿cómo pueden localizarte? Pues a través de Google mismo se pone C Movimiento y salen todas nuestras redes. La más famosa, la más activa, Instagram, @c_movimiento, y si no, nuestro correo, hola@cmovimiento.com. hola@cmovimiento.com. Agustín Barrones, nuestro entrenador personal, muchas gracias, buen fin de semana. Un gusto igualmente. A vosotros también, nos marchamos ya y...